Se buscan trabajadoras sanas de entre 20 y 40 años para un emplazamiento militar. Este anuncio fue publicado en un periódico alemán durante el año 1944. Lo que parecería ser una propuesta de trabajo común y corriente, dado el contexto de la época, no era más que una invitación para participar de la matanza más grande de la historia. Convocadas para mostrar su amor al Reich, cerca de 4.000 mujeres tuvieron un rol activo dentro de los campos de concentración. Conocidas como guardianas nazis, realizaban tareas similares a las que llevaban a cabo los hombres, con la única diferencia que no eran consideradas parte de las SS ni llegaban a cargos de gran autoridad. Pero aún así, se conocen atroces crímenes hechos por ellas. Uno de los campos de concentración donde tuvieron mucha presencia fue el de Ravensbrück, en el que se encontraban apresadas únicamente mujeres. Luego de la guerra, las guardianas nazis tuvieron un destino muy distinto al que recibieron sus pares masculinos, con muchas polémicas en torno a sus condenas. Entonces, ¿cómo era el trabajo de estas mujeres y qué tipo de actividades realizaban? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de las guardianas nazis, las malvadas mujeres que colaboraron con el Führer para el triunfo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Luego de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas militares alemanas estaban urgidas de sumar nuevo personal, una tarea para nada sencilla. Con el paso del tiempo, la cantidad de hombres disponibles escaseaba y las autoridades comenzaron a barajar alternativas. Es por eso que a partir del año 1942 dieron inicio a la búsqueda de mujeres que pudieran trabajar en los distintos campos de concentración. Dentro de la convocatoria publicada en periódicos, solicitaban personal femenino fiel al Reich y que quiera formar parte de las SS Gefolge, una organización de apoyo y servicio de las SS para mujeres. Este último dato resulta importante, ya que posteriormente estuvo en debate si estas mujeres formaban parte de las SS en sí o únicamente de divisiones circundantes como las Waffen-SS o la Allgemeine SS. La mayoría de estas trabajadoras eran pertenecientes a las clases media y baja. Varias de ellas habían tenido que abandonar la escuela por situaciones personales y su experiencia laboral se limitaba a ser matronas, operadoras de tranvía o peluqueras. Por otro lado, muchas de ellas habían sido adoctrinadas por grupos juveniles nazis, tales como la Liga de Muchachas Alemanas. Según Andrea Genist, directora del Museo Conmemorativo de Ravensbrück, sentían que estaban apoyando a la sociedad y haciendo algo contra el enemigo. Era más atractivo que trabajar en una fábrica. Las mujeres que eran capacitadas para ser guardianas nazis recibían un entrenamiento similar al de sus pares masculinos, que duraba entre 1 y 6 meses y era dictado por guardianas veteranas. Sin embargo, más allá de ser capacitadas del mismo modo, el trato para con ambos sexos era distinto. Generalmente las guardianas ocupaban el cargo de SS Helferin, que significa asistenta de las SS. Algunas de ellas podían ser ascendidas a primera guardiana, líder de campo o supervisora principal. Esto significa que jamás recibieron rangos de la Schutzstaffel SS, como era normal en efectivos hombres. El puesto más alto obtenido por una guardiana nazi fue el de supervisora jefe principal, y solo pudieron conseguirlo Anna Klein y Luise Bruna. Por otro lado, tenían prohibido dar órdenes a hombres, ya que sin importar su cargo, las mujeres siempre estaban por debajo en cuestiones de rangos. Si bien al final de la guerra, varias de ellas formaron parte de campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen o Majdanek, todas las guardianas iniciaron su camino en el campo de Ravensbrück, ubicado al norte de Berlín. Este sitio se caracterizó por ser el único en el que solamente se encontraban prisioneras mujeres. Se estima que por allí estuvieron cautivas aproximadamente 130.000. A pesar de este dato y a sabiendas de que el campo contaba con una gran presencia de guardianas nazis, cabe aclarar que jamás fue dirigido por una de ellas, sino que siempre estaban liderados por oficiales masculinos. Las guardianas nazis llevaban una vida apacible dentro de Ravensbrück, con viviendas en las que gozaban de diversas comodidades. Algunas fotografías de la época las muestran tomando café y comiendo pasteles. Eran conocidas por tener un aspecto angelical y cuidado, que contrastaba por un comportamiento realmente salvaje. Según algunos relatos,
Las mismas prisioneras las apodaron con nombres como Brígida la Sangrienta, Ana Revolver o la Bella Bestia. Una de las más conocidas guardianas nazis fue Ilse Koch, famosa por el sobrenombre de la Bruja de Buchenwald, en referencia al campo de concentración homónimo. Varias de sus víctimas la acusaron de dar latigazos a las prisioneras y azotarlas con una fusta que en su punta tenía pegados pedazos de hojas de afeitar. Otra de sus siniestras conductas consistía en soltar perros hambrientos ante mujeres embarazadas o quemar a sus víctimas con hierros calientes para luego aplastarles los dedos. A su vez, si alguien osaba mirarla a los ojos, Koch era capaz de golpearlo hasta hacerlo desvanecer o incluso morir. Se estima que fue la autora de aproximadamente 5.000 asesinatos. Por otro lado, entre las guardianas nazis más populares se encontraba Herta Bote, que cuando fue consultada acerca de un posible arrepentimiento, respondió de manera tajante: ¿cometí un error? No, el error fue que era un campo de concentración, pero tenía que ir a él, de lo contrario me habrían metido en él. Ese fue el error. También es conocido el caso de Clara Künig, que trabajó como guardiana en los campos de Ravensbrück y Auschwitz, conocida por su trato educado y amable, poco habitual en esta clase de sitio. En Auschwitz, Clara fue descubierta ayudando a los cautivos de manera ilegal, lo que le valió el castigo de ser hostigada con duros latigazos. Según el testimonio de Selma van de Perre, sobreviviente de Ravensbrück, eran gente horrible. Probablemente les gustaba trabajar allí porque les dio poder. Les dio mucho poder sobre las prisioneras. A su vez remarcó: creo que eran mujeres comunes que hacían cosas diabólicas. Cuando los aliados comenzaron con la liberación de los campos de concentración, la mayoría de las guardianas continuaban en servicio activo. Muchas de ellas fueron retenidas en el campo de internamiento de Recklinghausen o en el antiguo campo de concentración de Dachau. A su vez, entre 500 y 1000 mujeres fueron interrogadas por el ejército de Estados Unidos. No obstante, la mayoría de ellas fueron liberadas, ya que consideraban prioritario ocuparse de los efectivos masculinos. Por otra parte, y de igual manera que sus compañeros hombres, varias de las guardianas fueron ejecutadas por los soviéticos o enviadas a gulags. En comparación con los juicios contra hombres, se conoce una escasa cantidad de juicios a estas mujeres. Se estima que de las más de 3.500 guardianas nazis, apenas 77 fueron procesadas y que de estas, solo un número menor recibió condenas. En los años siguientes se consideraron a sí mismas como ayudantes ignorantes y fáciles de manipular y pudieron rehacer sus vidas. Muchas de ellas se casaron y cambiaron sus nombres, borrando así su oscuro pasado. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que las guardianas nazis fueron tan culpables como los efectivos hombres de lo sucedido en los campos de concentración? ¿O merecen una menor atribución de responsabilidades? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.